Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por permitirme estar con ustedes este fin de semana a través de Teleradio América o cualquier dispositivo móvil. Quiero hablar de un tema importante para mí y por ende les invito a que sean parte de esta conversación. Hablemos de feminismo, movimiento conocido por promover la igualdad de derechos entre los sexos, la garantía y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Se habla de unos 18 tipos de feminismos que en realidad hacen referencia a diferentes aspectos dentro del mismo movimiento feminista. Podemos mencionar el feminismo liberal, socialista, el ecofeminismo, el cultural, de la diferencia, de la igualdad, comunitario, afrodescendiente, entre otros que veremos en el transcurso de nuestra conversación junto a nuestra invitada. Es de particular importancia por nuestra realidad latinoamericana y mezcla cultural hacer referencia al feminismo negro, que se constituye desde sus inicios como interseccional, ya que problematizar las luchas de los feminismos hegemónicos implicó abordar la discusión sobre machismo, por supuesto, y su conexión con el sexismo, el clasismo, propio de nuestras sociedades occidentales, capitalistas, liberales y por tanto el racismo inherente a ellas. Si bien es cierto que el feminismo de por sí implicó la problematización de ciertas estructuras, este generó un movimiento radical del pensamiento y del accionar. El feminismo negro es la radicalización al palo porque vuelve a problematizar estas estructuras, las deshace, las expone con nuevas interpretaciones y eso inevitablemente las deconstruye. Esto aporta a la construcción de nuevas estrategias políticas al feminismo. Un ejemplo concreto es la noción de interseccionalidad de Kim Crenshaw, quien cristaliza lo que ya Angela Davis venía produciendo en este cruce entre raza, género, clase. Ser mujer afrofeminista implica también reconocer a otras etnicidades y sus procesos de lucha y sus vivencias particulares. Entonces, hoy yo quiero dedicar esta entrega para conversar sobre feminismo en República Dominicana, desde la academia, la lucha en las calles, las alianzas con movimientos en diferentes países y las reflexiones de nuestra invitada Esther Hernández Medina, doctora en Sociología, profesora de Estudios Latinoamericanos y de Género y Mujeres en Pomona College, en California, Estados Unidos, cofundadora de la Tertulia Feminista, activista feminista y experta en políticas públicas. Así las cosas, hablemos de feminismos. La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana es un texto redactado en septiembre de 1791 por la escritora francesa Olympe de Gouges, parafraseando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada el 26 de agosto de 1789, el texto fundamental de la Revolución Francesa. Es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación con los varones. El feminismo es un movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Su primer uso documentado se remonta a 1837 en Francia. El socialista Charles Fourier utiliza el término féminisme para describir la liberación de la mujer en un futuro utópico. A principios de la década de 1900, el concepto se asocia con el sufragio femenino. Concretamente, el feminismo interseccional destaca cómo las mujeres se enfrentan a diferentes formas de discriminación en función de la raza, la clase, la etnia, la religión y la orientación sexual. Como hechos importantes debemos destacar la primera Convención por los Derechos de las Mujeres en 1848 realizada en Seneca Falls, New York, el primer Día Internacional de la Mujer realizado en 1911 que reunió a más de 1 millón de personas en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza a favor del sufragio y los derechos laborales de las mujeres. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en 1993 se constituyó como el primer instrumento internacional en abordar explícitamente y definir formas de violencia contra las mujeres. En 1995, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing significó el marco integral aprobado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
con acciones previstas en 2 esferas fundamentales para promover los derechos de la mujer. Gracias por mantener sintonía. A mí me gusta hablar con personas inteligentes, personas que han leído, se han formado, se han educado en el tema que defienden, en lo que proyectan y enseñan, no solo en República Dominicana, también en otros territorios internacionales. Y lo digo de esta manera porque la derecha o esas ideologías de odio tienen espacio en medios internacionales y en República Dominicana, voceros, voceras importantes que se encargan de defender lo que ellos quieren, en lo que ellos y ellas creen, y bueno y válido, esa es la democracia. Sin embargo, siempre he dicho que hasta que nos dejen salir estaremos defendiendo nuestra agenda, porque si bien es cierto, dicen, nos tildan de que es una agenda, sí, y yo lo asumo responsablemente, es una agenda el defender los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, los derechos de las personas, de los seres humanos que están en territorio dominicano y el mundo. Y si tenemos dominicanas, académicas, sociólogas, activistas en nuestro país que ha podido salir a tierras internacionales a seguir haciendo un trabajo de calidad, tenemos que proyectarla y tenemos que apoyarla. Esther Medina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hernández Medina. Hernández Medina, cuidado, cuidado con eso. Ella, aparte de amiga, es doctora en sociología, es profesora de estudios latinoamericanos y de género y mujeres en Pomona College, en California, en los Estados Unidos, una experiencia reciente de la cual vamos a hablar. También cofundadora de la tertulia feminista Magali Pineda, de la cual somos parte, activista feminista, es una experta en políticas públicas, ha tenido la experiencia de formarse en los Estados Unidos para realizar su doctorado y estar constantemente involucrada en diferentes organizaciones, con diferentes liderazgos latinoamericanos, eventos que la han nutrido y de los cuales se ha nutrido para traer a nuestro país esas mejores prácticas. ¡Wow! Mujer, estoy muy orgullosa de tenerte en nuestra mesa, de poderte llamar amiga, colega, compañera y poder estar abrazada a ti en muchas luchas en nuestro territorio. ¿Cómo te sientes? Bueno, antes que nada, gracias. Lo mismo digo, Tatiana. Yo me siento muy bien, Estoy, de hecho, como decimos aquí en República Dominicana, recogiendo para Foni 1, porque estoy ya casi regresando a California. Y nada, un placer estar aquí, tener esta conversación contigo. Siempre hemos dicho que el salir de vacaciones nos forma y nos abre un poco más esta sombrilla de mente, pero cuando se forma la mente, cuando se tiene la experiencia codo a codo con otros pensamientos, sobre todo latinoamericanos, estadounidenses, africanos, asiáticos, ahí ya es mucho mayor. Cuéntame de la tuya, desde hace unos años y relacionándolo con lo que estás viviendo en este momento en tu vida académica y profesional. Ok. Mira, yo he tenido el privilegio desde muy joven de estar... Aún más joven, claro, aún más joven. De estar en contacto siempre con otras culturas. Cuando niña fue porque mi papá fue parte por muchos años, Arsenio Hernández Fortuna, del Partido Comunista Dominicano, que fue una de las organizaciones principales aquí de la izquierda por décadas. Y como parte de sus responsabilidades en el PCD, fue enviado en los años 70, a principios de los años 70, a Europa Oriental, a representar al PCD en 2 organizaciones transnacionales, por cierto, internacionales, en ese momento, que eran la FMJD, que todavía existe, la Federación Mundial de la Juventud Democrática, y la Revista Internacional, que era, como el nombre lo dice, una publicación internacional de partidos socialistas y comunistas. Entonces, básicamente estoy en un avión desde los 2 años por esa experiencia de mi papá y mi mamá, Iluminada Medina, que también, por supuesto, tiene esa perspectiva y esa visión en términos de lo que son los derechos, tanto de los sectores populares, de las clases menos desfavorecidas, como de las mujeres, la comunidad LGBTQ, todos los colectivos que defendemos y con los que hemos trabajado. Entonces, bueno, eso me influyó muchísimo. Eso significó que antes de los 7 años ya yo hablaba 3 idiomas,
español, húngaro y checo. Por supuesto, no me pregunten nada de húngaro y checo porque no recuerdo. La práctica hizo que se quedara el idioma en el olvido. Exactamente, pero me ayudan muchísimo a lo largo de los años, especialmente a aprender idiomas. Con respecto a lo que me preguntas del activismo feminista, de mi trayectoria tanto como académica como feminista, el primer encuentro internacional que a mí me influyó muchísimo fue Beijing, la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, en septiembre de 1995. Antes, de hecho, había asistido a una muy similar que era sobre desarrollo social, que fue en Copenhague, en Dinamarca. Pero la primera vez que yo me vi, y ni siquiera fue en la conferencia per se, fue en el foro de ONGs de Beijing, que por cierto, el gobierno chino nos mandó a 1 hora de Beijing porque tenía miedo de nosotras las feministas, tú sabes, por las movilizaciones que habíamos hecho en el proceso antes de la conferencia per se. Pero ahí en el foro fue la primera vez que yo me vi en el medio de feministas de todos los países, vestidas de todas las maneras. Hubo un momento así como súper surrealista en el que me pasó por el lado una mujer de un país musulmán vestida con una burka, o sea, que solamente se le veía la cara. Y por el otro lado me pasó una mujer nórdica, de Europa del Norte, súper alta, blanca, con unos pantaloncitos cortos y un top. Y fue como que... Exacto. Espérate, ¿qué fue lo que yo vi? Claro, porque hay que tomar en cuenta República Dominicana y pedazo de tierra que compartimos con el país desafortunadamente más pobre de toda la región. Sí. Lo que vemos y de lo que nos alimentamos en estas tierras jamás se comparará con esas experiencias. Exacto, exactamente. Entonces, y bueno, los temas a los que me vi expuesta en ese foro también. O sea, para ponerte un solo ejemplo, en ese foro de ONGs fue la primera vez que yo escuché hablar y que vi a lo que se llama en inglés las comfort women, las mujeres que fueron explotadas sexualmente durante la Segunda Guerra Mundial en básicamente campos forzados. Las obligaban a ejercer trabajo sexual, en ese momento el ejército japonés, a mujeres de toda la región. Las que vi en ese momento que hablaron en un panel en el foro de ONGs de Beijing eran especialmente coreanas, pero hubo de muchísimos países. Entonces imagínate tú. Sobrevivientes a toda esa violencia, décadas después, mujeres que ya estaban... tú sabes, 80 años, 70 años, incluso más, hablando de lo terrible que fueron esas experiencias. Y, por supuesto, para nosotras, las feministas que estábamos ahí, activistas de otros movimientos también, fue muy chocante y muy doloroso. Y yo, por supuesto, había planificado ir a un montón de paneles más y me quedé todo ese día llorando y viendo ese panel para entender esa experiencia. Estaba acompañado por una exposición con fotos de lo que había pasado, testimonios de las mujeres sobrevivientes que han seguido, las que todavía sobreviven, han seguido esa lucha, tratando de que el gobierno japonés reconozca lo que se hizo, reconozca la violación a los derechos humanos que eso representó. Eso te lo menciono solamente como un ejemplo del montón de temas diferentes que se trabajó en ese momento, y incluso en la literatura sobre movimientos sociales y sobre el movimiento feminista latinoamericano, Beijing se conoce como el momento de globalización, el primer momento fuerte de globalización del movimiento feminista latinoamericano. Otros movimientos lo habían tenido, habíamos tenido otros momentos a principios del siglo XX, incluso muchas líderes feministas de principios del siglo XX, estoy pensando en Petronila Gómez, en Abigail Mejía, fueron parte de movimientos globales, fueron parte de lo que ahora llamamos movimientos transnacionales por los derechos de las mujeres, pero después de varias décadas en que esas conexiones se redujeron, en 1995, ese momento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, fue, por lo menos para nuestra región, para Latinoamérica y el Caribe, un momento de empuje otra vez a esas conexiones. Entonces, ese es como el momento en que yo empiezo como feminista, súper joven, yo tenía 21 años en ese momento, a
tener esas conexiones y tener esas conversaciones con feministas de toda la región y feministas de otros países también. Decimos, o al menos responsablemente, digo yo, que una vez se despierta y se forma una en estos temas, ya la vida, la mirada es totalmente distinta, Sí. ves cosas que los demás no ven e identificas algunos tipos de violencia o de dependencia o de abusos, tanto estructurales, estatales, mediáticos, ¿por qué no? Y no se descansa, la mente no se desconecta. Nosotras tenemos, y lo hemos conversado, Sí. que disipar, que desconectarnos, que buscar refugio para que nuestra salud se cuide, tanto física como emocional. Si ese momento particular de Beijing representó un despertar en ti, Esther, y en muchas otras feministas latinoamericanas que toman una conciencia más regional, ¿no?, sobre estos temas, ¿cómo empiezan del otro lado a cuidarse? Y estamos hablando del aspecto humano. ¿Cómo empiezan ustedes entonces a tomar conciencia sobre ese cuidado particular que a la vez se hace colectivo entre toda una región latinoamericana? Vamos a unirnos, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, a fortalecernos y avanzar en este camino. Sí. Mira, yo siempre le digo a mis estudiantes y a mis compañeras feministas, pero además compañeras y compañeros de otros movimientos, porque es una necesidad y un problema que tenemos en todos los movimientos sociales, especialmente los movimientos sociales progresistas, como el tipo de movimientos que tú y yo somos parte. Yo siempre les menciono una frase de una académica y pensadora y mujer espectacular, feminista, lamentablemente ya fallecida, Audre Lorde, que decía, el autocuidado no es la estoy parafraseando, por supuesto, no estoy citando de manera exacta, pero ella enfatizaba, ella decía, el autocuidado no es algo superfluo. El autocuidado es un acto de guerra política. En inglés es an act of political warfare. Esto es algo que yo estoy haciendo de manera deliberada para cuidarme y para cuidar a quienes están conmigo en la lucha, y no es simple y llanamente porque por vagancia o porque esto es algo que muchas veces vemos como irrelevante. No es irrelevante, al contrario. Mientras más nos cuidamos, más entendemos que somos parte de grupos. Para ponerte otro ejemplo, la lucha antirracista, cuando hablamos de las personas y los grupos afrodescendientes, que es una conversación que es muy difícil tenerla aquí en República Dominicana, porque la historia oficial no enfatiza eso. La historia oficial enfatiza que somos una cultura mezclada, que es cierto, pero generalmente descuidamos el componente afrodescendiente dentro de esa mezcla, y el hecho de que el componente afrodescendiente, más del 80% de la población se estima que somos afrodescendientes. Entonces, con esa frase yo siempre les recuerdo a mis estudiantes y les recuerdo, como les decía a mis colegas feministas, que si no nos cuidamos, entonces la lucha no es sostenible. Y el mismo hecho de cuidarnos también significa que estamos desafiando lo que es la narrativa oficial y estamos desafiando lo que es un sistema social y económico y político en el que, por la forma en que está construido, no se supone que las mujeres, que las personas y comunidades afrodescendientes, que las personas de la comunidad LGBTQ, para poner algunos ejemplos, no se supone que tengamos éxito, ¿no? Y no se supone que seamos felices, se supone, en la forma, lamentablemente, en que todavía están construidas nuestras sociedades, que seamos ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría. Entonces, simple y llanamente hacer eso, de cuidar nuestra felicidad, de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestra salud mental, incluso cosas que se ven como tan simples como hacer ejercicio, por ejemplo, es parte. Vuelvo y retomo de la frase de Audre Lorde, es parte de esa guerra política, es parte de ese posicionamiento. Eso le voy a sumar yo la frase de hasta sonreír es un acto revolucionario. Exactamente. De mírame, sigo la lucha, estoy feliz, me cuido y salgo adelante. Y ahora que mencionas todas estas culturas y pensamientos que van marcados por
bueno, la piel, el ADN, la historia de cada pueblo. ¿Cómo has vivido tú, Esther, desde la academia, la experiencia de los feminismos, distintos feminismos, en República Dominicana, Estados Unidos y otros países? Mira, yo creo que estamos, me encanta tu pregunta, porque yo creo que estamos en un momento muy interesante ahora con bueno, como tú mencionas, yo estoy en cierta forma entre los dos mundos, claro, ¿verdad? O sea, yo soy parte de la Academia en República Dominicana, parte del movimiento feminista y aliada de otros movimientos aquí en República Dominicana, pero al mismo tiempo soy parte del movimiento feminista en Estados Unidos y de la Academia en Estados Unidos, incluyendo redes como, por ejemplo, una red que se llama Sociologists for Women in Society, sociólogos y sociólogas por las mujeres, o sea, en favor de las mujeres en la sociedad, que es la red de sociología feminista, originada en Estados Unidos, pero que realmente es una red internacional. Entonces estoy un poquito como en el medio de los dos mundos y tratando de conectar los dos mundos. Entonces, tu pregunta es súper interesante porque justamente en el momento que estamos ahora, aunque acabamos de sufrir un revés importante, que es la anulación de Roe versus Wade, la sentencia histórica que tenía ya casi 50 años de la Suprema Corte de Estados Unidos a favor del aborto, o mejor dicho, a favor del derecho a decidir, porque siempre se confunde que cuando decimos aborto es que queremos obligar a que la gente aborte. No, al contrario. Quienes no queremos obligar somos precisamente las personas y los grupos y los movimientos que estamos a favor del derecho a decidir. Lo que queremos es que la persona decida si quiere continuar con el embarazo o si quiere interrumpir el embarazo. No estamos obligando ni a una cosa ni a la otra. Que hay algunos papers por ahí que ya dicen en Estados Unidos y República Dominicana lo están comparando en cuanto a mortalidad infantil, mortalidad materna, los temas de aborto, que imagínense ustedes, somos en el mapa, en ese aspecto, principales para tomar acción en este sentido. Sí. Junto a ahora, después de esa decisión, Estados Unidos, ¿quién lo diría? Sí, hay una palabra y hablaba yo de increíble, porque verdaderamente lo es. Entonces, no es lo mismo el feminismo negro en República Dominicana que en los Estados Unidos, o el ecofeminismo, o de la década 20, o cuando Magali, por ejemplo, estaba haciendo todo su trabajo, que aún estaba en vida. O sea, son culturas distintas y luchas distintas, sin embargo, si hablamos de los derechos de las mujeres, todavía hay pendientes en cada nación. Sí, claro, sí, claro. No, y ahora con el revés de Roe versus Wade, aunque vuelvo y digo, por eso digo revés, aunque es algo que atenta contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos, también nos genera una oportunidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Genera la oportunidad de que las mujeres y especialmente las activistas feministas en Estados Unidos, y es una conversación que ya yo he sido parte en Estados Unidos y ahora regreso justamente a California para una conferencia en la que vamos a estar hablando de eso también, hace que las mujeres y las activistas feministas en Estados Unidos, reitero, vean entonces lo que hemos estado haciendo en América Latina y el Caribe. Yo no sé si ustedes se fijaron que justamente las personas que estaban protestando en contra frente del edificio de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos cuando salió la decisión, ustedes se recuerdan que había dos campos, ¿verdad? Gente supuestamente pro vida, y digo supuestamente porque... Sí, lo hemos discutido. ¿Verdad? Realmente son pro parto, no pro vida. Y del otro lado, las personas y grupos y movimientos que estamos a favor del derecho a decidir, como les decía. En este segundo grupo había activistas con el pañuelo verde y con ropa verde, que es el símbolo de la lucha por el derecho a decidir, de la lucha por el aborto en América Latina y el Caribe. Más recientemente, en la protesta en la que apresaron a varias legisladoras de Estados Unidos precisamente por protestar por el mismo tema y temas similares, Alexandra Ocasio-Cortez andaba también con un pañuelo de los pañuelos verdes que se originaron en Argentina y que utilizamos en toda la región. Entonces ahí hay una oportunidad, vuelvo y reitero, por un revés, ya lo sabemos, pero hay una oportunidad que ya estamos desde ya aprovechando los movimientos de las dos regiones. Entonces sí, como tú dices, los contextos son diferentes absolutamente.
En Estados Unidos los movimientos feministas, y lo digo en plural porque como tú acabas de decir, hay un sinnúmero de movimientos diferentes que con prioridades y temas diferentes, pero, o sea, tienen un contexto distinto. Para ponerles un ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, y esto afecta no solo los movimientos sociales, sino a todo el mundo, el peso de la ley es mucho más fuerte. Los precedentes, y el ejemplo que acaba de pasar de Roe versus Wade es una demostración de eso. Muchas de las luchas de los movimientos sociales pasan por el sistema judicial, por el sistema de justicia, mientras que en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo nuestro país, hay mucho más de lucha en la calle. En los dos contextos, por supuesto, la lucha tiene que pasar por manifestaciones en la calle, lo hemos visto especialmente en los últimos años, pero en Estados Unidos el componente judicial es mucho más fuerte. Los precedentes judiciales, especialmente los de la Suprema Corte, son mucho más importantes. En Latinoamérica no judicializamos tanto, como se dice, los procesos, y tenemos entonces que recurrir a otros mecanismos que son, bueno, de diferente tipo, incluyendo estar en la calle, incluyendo el lobby, que también se utiliza en Estados Unidos, o sea, presionar y colaborar con gente que está en el Congreso Nacional. Hay en ambos movimientos o grupos de movimientos mucho de trabajo de concientización, de educación, lo que estamos haciendo aquí en esta conversación tú y yo, y hay un sinnúmero de diferentes mecanismos. En sociología, de hecho, hay un sociólogo estadounidense muy famoso llamado Charles Tilly, que uno de sus conceptos principales era el concepto de, en inglés él le llamaba repertoires of contention, repertorios de acción política. O sea, ¿cuáles son los repertorios? Imagínense un portafolio. Yo tengo aquí A, B, C y D. ¿Cuáles de esas tácticas yo voy a utilizar en cada momento? Una de las tácticas es, que todos los movimientos sociales la tienen, es ir a la calle. La toma de la calle. La toma de la calle. Mostrar, mira, toda la gente que yo tengo que está apoyando este tema. Pero hay un montón de tácticas más. Está la táctica de generar presión a nivel público, en el debate público, lógicamente ahora básicamente vía las redes sociales. Está lo que les comentaba del lobby, está lo que les comentaba que es muy fuerte en Estados Unidos de crear precedentes judiciales. Entonces eso es algo que todos los movimientos hacemos, pero que como tú mencionas, por la diferencia entre el contexto en el movimiento latinoamericano y caribeño y en el movimiento en Estados Unidos, se enfatizan unas tácticas más que otras. Se utilizan unas Yo, por ejemplo, metodologías más que otras. De turista, he podido aplaudir la organización en Argentina, Buenos Aires, ¿verdad? Y cómo la compañera, tranquila compañera, cuando ella termine su discurso, entonces accedemos a una entrevista. O sea, es una forma diferente, interesante de estudiar. Tú que has estado viendo y colaborando con las compañeras de Colombia, de Argentina, de Honduras, de Paraguay, de toda América Latina, ¿qué pudieras inferir en cuanto a los aprendizajes que aún tenemos en República Dominicana que adoptar de estas mujeres, de estos grupos, de estas luchas? Y lo digo por el avance, la cohesión, la gran cantidad de gente. O sea, en Buenos Aires hay un quilombo por cualquier cosa. Y te paralizan la ciudad. Y la gente lo sabe y ya es culturalmente aceptado. Otro quilombo, otra protesta. Otra huelga. Otra huelga. Tenemos que organizarnos de una manera espectacular para lograr que nuestras mujeres y hombres y los demás grupos en situación de vulnerabilidad nos acompañen. Entonces, por ahí ya partimos una diferencia. ¿Qué has podido tú estudiar, ver, constatar para colocarlo aquí en la conversación? Ya. Mira, ese es un tema en el que justamente estoy trabajando como parte de uno de mis proyectos de investigación, que es justamente sobre el movimiento feminista dominicano. Porque el movimiento feminista dominicano tiene, como todos los movimientos aquí en República Dominicana, ventajas y desventajas por ser un movimiento en un país pequeño y relativamente pequeño, incluso en comparación con la población que tenemos, si tú lo comparas, como tú acabas de decir, con el movimiento feminista en Argentina, el movimiento feminista en México, el movimiento feminista en Brasil, que son movimientos Colombia, Costa Rica. Masivos, Colombia, Costa Rica, que son movimientos masivos. Y una de mis metas en mi rol de académica es precisamente darle más visibilidad al movimiento feminista dominicano
que en la academia, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, para los logros que hemos tenido, tenemos relativamente poca visibilidad. Entonces, para ponerte un ejemplo, muy poca gente sabe, fuera de República Dominicana, que el 25 de noviembre, el Día Internacional de No Violencia contra la Mujer, fue una propuesta del movimiento feminista dominicano. Eso fue una propuesta que hizo la comisión que fue del movimiento feminista dominicano, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981 en Colombia, para ponerte un ejemplo. Entonces, menciono todo eso porque efectivamente hay muchas cosas que podemos aprender aquí en el movimiento feminista dominicano y otros movimientos de estos movimientos mucho más masivos, pero también hay otras cosas que esos movimientos pueden aprender o por lo menos tener un intercambio con nosotras. De aquí para allá, ¿qué sería? De aquí. Mira, de aquí para allá yo creo que una de las lecciones, y justamente acabo de mandar un borrador de un capítulo sobre el movimiento feminista dominicano que tiene que ver con eso. El movimiento feminista dominicano, precisamente por ser tan pequeño, ha enfatizado mucho más e históricamente, no desde ahora, sino, como yo mencionaba ahorita, desde inicios del siglo XX, la conexión con las redes transnacionales. Una Petronila Gómez, una Abigail Mejía más tarde, y varias más de las líderes que estuvieron, Evangelina Rodríguez, muchas más, e incluso muchas mujeres destacadas que no sabemos que eran parte del movimiento feminista en esa época, fueron siempre parte de esas redes internacionales. Eso es una tradición que el movimiento feminista dominicano continúa. Tuvimos una presencia masiva en Beijing, tenemos una presencia masiva en todas las redes internacionales. Hace muy poco, el 25 de julio, se acaba de conmemorar, para ponerte otro ejemplo, el Día de la Mujer Afrodescendiente, afrolatina y afrocaribeña, y de la diáspora, y ese día y la red que se conformó de mujeres afrodescendientes en la región, se conformaron aquí, en República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí se hizo en el 1992, en parte como contrapeso a las celebraciones del supuesto descubrimiento, que no fue tal, se hizo el primer encuentro de mujeres afrodescendientes en la región. ¿Y de allá para acá? Y de allá para acá yo creo que hay muchísimas lecciones y muchísimas cosas que podemos aprender y que podemos fortalecer. Para mí una de las principales es el tema de trabajar mucho más con las mujeres jóvenes. En el movimiento feminista dominicano, nuevamente por las limitaciones que tenemos, porque es más pequeño, porque tenemos muchísimos temas de urgencia. ¿De entendimiento y de comunicación? Mira, puede que haya un componente de eso. Yo recuerdo, bueno, en los años 90, cuando yo trabajaba en CIPAF, el Centro de Investigación para la Acción Femenina que fundó Magali Pineda, que una de mis responsabilidades era representar a CIPAF ante el mecanismo de articulación principal que teníamos en ese momento las organizaciones de mujeres, no solamente feministas, que era la coordinadora de ONGs del área de la mujer. Y ese era uno de los planteamientos que yo hacía. Tenemos que involucrar mucho más a las mujeres jóvenes, tenemos que, y lo estamos haciendo, lo que creo que debemos hacerlo mucho más. Sí. Yo estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, en la tertulia feminista Magali Pineda, tú mencionabas ahorita, yo soy cofundadora junto con Gildelina Tatembrache, lo fundamos en mayo del 2016, el 18 de mayo del 2016. Ese es uno de los énfasis que tenemos desde el principio. No asumamos que todas las que vienen ya saben de feminismo o que ya se leyeron todo lo que hay que leerse o que todo el mundo debe tener una posición políticamente correcta desde el inicio. Eso no es posible. Asumamos, por el contrario, que esto va a ser un espacio de aprendizaje. Hoy, por ejemplo, tenemos un espacio de aprendizaje, un espacio seguro también. Un espacio seguro en el que se puedan hacer preguntas, en el que se pueda tener conversaciones, en el que se pueda pedir información, incluso. Fíjate que hay algo importante, Esther, porque hace unos años para la Fundación Freddy Chever, cuando se desarrolló el proyecto de graduación, fue en mi caso, Mujer, ¿cuánto vales? Y yo preguntaba, ¿sabe aquí la audiencia qué es feminismo? Y yo creo que por ahí tenemos que empezar. Sí. O sea, todavía no sabemos en República Dominicana qué es este grupo de mujeres que están hablando, están marchando por la protección, la garantía de los derechos de las mujeres, a través del movimiento político más importante de todos los tiempos, feminismo.
con sus diferentes olas. Y te lo digo porque tengo colegas en medios de comunicación que dicen, esas mujeres no me representan, refiriéndose a las mujeres feministas de República Dominicana, por su forma de ser, de pensar, de accionar, la forma en que se visten. Y yo digo, pero es que precisamente estás negando lo que nosotras queremos deconstruir. Claro. Y es que cada quien sea lo que quiera ser. Claro. Y sienta lo que quiera sentir y hable de lo que quiera y entienda sea importante para su agenda. O sea, en base al respeto de los derechos humanos, de los derechos universales para todos y todas. Y yo creo que por ahí tenemos nosotras y nosotros que fortalecer. ¿Qué es? ¿Para qué? Yo creo que en términos de comunicación, que es lo que he hecho, no tengo la sapiencia y experiencia de esta ilustre mujer que me acompaña, por eso he estado calladita, escuchando y aprendiendo. En términos de comunicación, me gustaría que ustedes que tienen la oportunidad de plataformas diferentes, hay gente joven haciendo contenido muy diverso, muy inteligente, muy atractivo, si se quiere utilizar una palabra, para llevar estos mensajes. Así que mi invitación sería a eso. Las diferentes épocas han marcado las diversas luchas por las que mujeres en todo el mundo han tomado las calles en búsqueda de la igualdad de derechos. Así, la ola de la Ilustración, que se originó durante la época de la Revolución Francesa, fue distinta a la ola liberal sufragista, logrando en Inglaterra el voto para mujeres mayores de 30 años. Luego, con el lema «Lo personal es político», se buscaba llamar la atención sobre la opresión de la mujer en el ámbito privado. Y así llegó la ola de la liberación sexual, diferente a la ola de la sororidad u otras que han sido marcadas por sus prioridades y diferentes expresiones. Así que se puede mencionar, por ejemplo, el feminismo filosófico, aquel cuyo propósito es reflexionar sobre la idea, concepto y función de la mujer dentro del orden social. El feminismo radical, que plantea que la opresión nace en el ordenamiento sociopolítico y económico, del cual derivan también prácticas de discriminación como el racismo y el clasismo. El feminismo abolicionista se ocupa de luchar contra la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino y toda forma de trata de las mujeres. El feminismo de la igualdad, comprometido con una agenda activista, pretende promover prácticas sociales de igualdad entre hombres y mujeres, en el entendido de que las diferencias entre géneros son estrictamente culturales. El feminismo poscolonial, aquel que estudia y reflexiona sobre la condición de la mujer en ámbitos geopolíticos poscoloniales, donde las relaciones de dependencia con la exmetrópolis dominante han jugado un papel en la construcción social. El feminismo negro toma en cuenta la particular situación de las minorías raciales, cuya discriminación y marginación social son agravantes de la condición de subalternidad de las mujeres afrodescendientes en el contexto de diversas sociedades. El feminismo lésbico revisa la naturalización de la normatividad sexual, específicamente de la heterosexualidad. Así las cosas, el feminismo debe ser estudiado desde el contexto histórico, social, económico y político de cada una de las naciones, pues cada época ha representado muchas batallas. Las mujeres, a más de un siglo de lucha por la igualdad, aún enfrentamos grandes retos. Según datos de ONU Mujeres, en la actualidad, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia a lo largo de su vida. 830 mujeres mueren cada día de causas evitables, relacionadas con el embarazo. Solo 1 de 4 parlamentarios son mujeres a nivel mundial. Y hasta 2086 no podrá cerrarse la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual. Quiero preguntarte sobre la experiencia en Estados Unidos de las jerarquías, de la conformación política, del avance para que estos temas, no solo a través del lobby, sino de las firmas, de la representación, llevar y empujar mujeres a decisiones o espacios de toma de decisiones. Cuéntame de esa experiencia. Mira, voy a empezar por lo que decías al principio sobre la definición del feminismo. Hay múltiples definiciones de feminismo. Mi definición favorita es una definición de Angela Davis, que es la de que el feminismo es básicamente la idea radical de que las mujeres somos seres humanos, que suena redundante, pero cuando tú ves las estadísticas, cuando tú ves que las mujeres todavía ganamos 80 centavos por cada peso que gana un hombre, sufrimos tipos de violencia que los hombres no sufren y a un nivel de un promedio de 200 feminicidios por año, cuando tú ves todas las estadísticas y cuando tú ves realmente
cómo se da la desigualdad de género en este caso, pero como veíamos, está conectada con otros tipos de desigualdad por clase social, por raza, por orientación sexual, por un montón de cosas, entonces sabemos que esa definición todavía es relevante. Ahora bien, ¿qué pasa también? Los grupos opuestos, y eso pasa con todos los movimientos sociales progresistas, los grupos opuestos a lo que nosotras queremos hacer, al respeto a los derechos de las mujeres, a que realmente sea, pero no solamente de las mujeres, de todos los grupos que acabo de mencionar, a que realmente construyamos una sociedad inclusiva y equitativa, hacen uso precisamente de lo que tú dices de la comunicación para reproducir un montón de estereotipos que la gente lamentablemente ya tiene sobre las feministas. Que no se peinan porque asumen que esto no es peinarse, esto pero se llama cabello natural. Que porque yo soy feminista si soy rubita, blanquita, vivo en el Distrito Nacional y soy comunicadora. Exactamente. Porque pero, se supone que no debo estar. Exactamente, porque hay un estereotipo de que odiamos a los hombres, nada más alejado de la verdad. La feminazi. Exactamente. O sea, hay un montón de estereotipos que la gente, como no sabe, o porque y lo que no sabemos nos genera temor. Claro. Entonces, la gente se engancha de ese estereotipo y realmente no se fija en que las feministas, como todos los grupos, como todos los movimientos, somos profundamente diversas. O sea, hay gente que se ve como yo, pero hay gente que se ve como tú, hay gente que se ve como Magali Caram, hay gente que se ve como Magali Pineda, en paz descanse, hay gente que se ve como Sergia Galván, Natalia Mármol, o sea, y hay muchísimas que tienen hijos e hijas, hay otras que no tenemos. Hay otras que quieren 10 muchachos, hay otras que no quieren. Exactamente, hay otras que son abuelas y que te marean hablándote de los nietos y las nietas. Para mí, hay de todo. Oye, para mí todo. ahí radica la belleza y lo más importante. Siente lo que te dé la gana. Que tú yo quieras. voy a pelear por esa libertad. Exactamente. Y yo voy a pelear por mi libertad. Entonces, haz lo que quieras con tu vida y yo voy a marchar y voy a pelear y voy a abogar por eso. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Volviendo al ejemplo de las causales y el aborto en el caso dominicano, muchísima gente asume que la lucha de las causales es para obligar a hacer cosas. No, al contrario. Como está el Código Penal ahora es que se obliga. Aunque ya ¿entiendes? se midió en República Dominicana y Exacto. creo que más de un 70% está de acuerdo con despenalización del aborto. Claro que sí, eso es lo otro que los grupos opuestos a los derechos, los grupos antiderechos no quieren que se diga. Dependiendo de la encuesta, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, todas las encuestas te muestran que entre el 60% y el 80% de la población, dependiendo de cómo se haga la pregunta, está de acuerdo con las causales. Y más importante todavía, el Congreso Nacional debe legislar para todo el mundo, para toda la ciudadanía. Si usted pertenece a una iglesia o a un grupo que le prohíbe interrumpir el embarazo, entonces usted continúe y siga ese precepto si está de acuerdo. Hay mucha gente que aún siendo parte de la iglesia no está de acuerdo. Hay un grupo llamado Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, regional, que es precisamente de católicas, que como el nombre lo dice, están por el derecho a decidir. Pero usted no puede imponerle eso a toda la ciudadanía, a toda la población. Claro. Entonces, ese es uno de los mitos que también se reproduce sobre nosotras las feministas. Que ustedes quieren, lo que tú decías al principio, ustedes quieren imponer su agenda. No, nosotras queremos que cada persona tenga el derecho a decidir. Bueno, que esa es mi agenda, escúchame. Exacto. Ya yo estoy que yo lo asumo. Sí, esa es mi agenda. Mi agenda es que usted como ser humano haga lo que le dé su gana y que se le respeten sus derechos. Exactamente. Ya, que a mí me guste o no me guste, que hay muchas cosas que no me gustan. Porque, claro. Vea, tengo que decirlo. Pero claro. Bueno, pues yo miro por otro lado. Porque ese es su derecho, ¿entiendes? O sea, siempre y cuando no se metan con el derecho tuyo. Sí, por supuesto. Ok, o sea, volvamos a Benito Juárez. Pero es que eso va en todos los aspectos. Aquí tenemos 7 años hablando de eso. O sea, por favor, o sea, tengo yo que ser pobre para abogar por los pobres. Tengo yo que ser negra para abogar por los negros. Tengo yo que ser homosexual para abogar por mis amigos y amigas que son homosexuales. O sea, no, cada quien que ame, que siente, que haga lo que su cuerpo quiera, su mente, su corazón y su destino le diga. Cómo marchar, cómo hacer, cómo trabajar. O sea, renuncie mañana. Por ejemplo, si quiere ser artista, hágalo. Yo lo voy a aplaudir. Felicidades. Estado, garante de esos derechos. Exactamente. Ya me emocioné. Sí. Esther, República Dominicana, Estados Unidos, sigues vinculada, vas a seguir trabajando en el sector académico. Sin embargo,
hay otras cosas que tú como profesional, ser humano, militante, activista, quisieras hacer. Coméntanos un poco de la visión a 5 años de Esther. Ok. Lo voy a conectar con la segunda parte de la pregunta que tú hiciste ahorita porque nos emocionamos con la definición de feminismo y nos fuimos por ahí. Una de las cosas interesantes que hace el feminismo estadounidense, otra vez porque tiene un contexto diferente y que yo creo que podemos hacer mucho más en República Dominicana y en el resto de la región, es el de vincular más directamente la lucha feminista con la lucha de las mujeres políticas. No es que no lo hemos hecho, en República Dominicana se ha hecho, especialmente en los años 90, hubo una relación muy, muy estrecha y ha continuado, pero ese fue el momento de colaboración más fructífera en los años 90 entre el movimiento feminista y el Foro de Mujeres Políticas. Esa colaboración hay que profundizarla. Un modelo muy interesante que existe en Estados Unidos es, por ejemplo, Emily's List, que es una organización que recaba fondos entre todas las personas, mujeres y hombres, todas las personas que quieran ofrecer su apoyo financiero, su fondo, y pueden ser $10, 25, 1,000, 15, lo que tú puedas en ese momento, para apoyar candidaturas de mujeres que se comprometen a defender los derechos de las mujeres. Entonces, ese es un área, por ejemplo, además de lo que comentábamos ahorita, de incorporar mucho más mujeres jóvenes, trabajar para desmontar todos estos estereotipos que hay sobre el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres y todas las otras luchas que hemos comentado, que se puede hacer mucho más en República Dominicana y en la región como tal. ¿Qué yo quiero de aquí a 5 años? Aportar en eso, aportar en esa conexión, en ese aprendizaje mutuo. Te pongo un ejemplo de algo que voy a estar haciendo, de hecho, este fin de semana. Me voy temprano, de hecho, generalmente yo me voy a finales de agosto, pero me voy más temprano en este verano porque voy a estar asistiendo a la conferencia de la Asociación de Sociología de Estados Unidos y a la conferencia, que es al mismo tiempo, de la Asociación de Sociología Feminista que les mencioné hace un momentito, Sociologists for Women in Society. Y varios de los paneles que estamos organizando, yo soy de hecho co-coordinadora de un comité de esa asociación, el Comité de Mujeres y Personas No Binarias de Color, es precisamente analizando todo lo que está pasando, no solamente en República Dominicana, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, de lo que hemos llamado esta contraofensiva antiderechos y esta contraofensiva antigénero, que es una contraofensiva de ataque a los derechos de diferentes grupos, como efectivamente hemos visto aquí. Entonces, eso es parte de lo que yo quiero hacer. Otra cosa que quiero hacer, que ya la propuse en esa asociación, es precisamente tener un panel en nuestra próxima reunión, que ya va a ser nuestra próxima conferencia, que va a ser en enero del año que viene, en Nueva Orleans. Estoy muy emocionada. Sí. De un panel en el que podamos entonces invitar, que ya lo hemos hecho, invitar activistas de América Latina y el Caribe, a tener una conversación con activistas feministas de Estados Unidos para plantearnos y replantearnos todas esas estrategias. Ya eso lo he empezado a hacer. De hecho, en la última conferencia que tuvimos a principios de año, yo invité a Ochi Curiel, que es una feminista dominicana de colonial que vive en Colombia. Invitamos también a Katy Cabrera, que es la encargada de juventud de CONAMUCA, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, que es una líder joven espectacular. Por favor, síganla y véanla porque es maravillosa. Y Ochi Curiel también, por supuesto. Entonces, hay un montón de oportunidades que tenemos para fortalecer esta lucha y para ayudar a que la gente entienda que el movimiento feminista y los movimientos feministas, los diferentes movimientos feministas, no somos el estereotipo. Eso, el hecho de que ese estereotipo se refuerce y que la gente relaje con eso y que la gente haga memes y que todo eso, eso no es casual. Claro. Eso es precisamente porque hay un montón de sectores que tienen miedo a perder el status quo, perder el control de las cosas. Exactamente, y que tienen miedo a que haya realmente una apertura, a que realmente construyamos una sociedad equitativa en la que todo el mundo tenga derecho a, como dicen las comunidades indígenas en América Latina, al buen vivir. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos las al buen vivir o vivir sabroso, como decía la colega. Sí, la colega. Sí. Y yo voy a decir, como a vivir como te dé la gana, que también es otra forma de decirlo. Exactamente. Ya nos vamos, Esther. Mira, te dejo el reto para los próximos 5 años. Yo quisiera
obtener de ti el compromiso público de sí. que tú compartas toda esa sapiencia, tal vez a través de un podcast, de videos, de contenidos, porque si ya eso se está haciendo y no podemos cambiar el curso de las producciones audiovisuales en redes sociales y esos contenidos de valor, oye, que no sean solo tus estudiantes en los Estados Unidos, que no sean solo las mujeres y hombres que te acompañan en la lucha feminista, que también sea el público general, sí. que por curiosidad se acerque a esas conversaciones, porque a mí me da mucha rabia el que nos quieran endilgar la responsabilidad de que tenemos que construir a los hombres, que tenemos que formarlos y que tenemos, pero venga acá. Yo tuve que acercarme, yo tuve que formarme, yo tuve que inscribirme en cursos, en diplomados, en una maestría, en estudios de derecho para yo poder estar aquí hoy. Entonces, caramba, usted también tiene que hacer su tarea y buscar, investigar, escuche una parte y la otra, porque si bien el poder blanco rico tiene no solo los medios de producción, también los medios de comunicación, y esos mensajes se esparcen con gran facilidad, con inmediatez, tenemos que hacer el contrapoder de alguna forma. Entonces yo te invito a que puedas tú desarrollar algo pronto que ilustre, que eduque, que lleve un poquito de reflexión. Bueno, yo asumo ese compromiso público. Aunque sea una vez al mes, porque yo sé que estás arrolladísima. Bueno, mira, de hecho... Una vez al mes. No lo mencioné, pero de hecho eso es parte de lo que estoy también retomando. De hecho, justamente el 3 de agosto empecé una columna nueva en Acento, que es precisamente para eso. Entré finalmente en Twitter, que todas mis amistades me decían, pero Esther, que tú tienes que estar aquí, tú tienes que ser parte de la conversación. Y yo, sí, pero espérate, déjame acabar la tesis, déjame acabar esto, déjame acabar lo otro. Entonces finalmente lo hice. Pero voy a aprovechar Twitter es dañino, ¿oíste? Sí, pero es una plataforma muy importante en la que tenemos que estar. Sí. Pero entonces voy a aprovechar ese compromiso público que tú me has hecho asumir para entonces hacerte asumir a ti el compromiso público de que me apoyes nos quedamos sin tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues Esther, gracias por acompañarnos en esta conversación. Hemos aprendido mucho, hemos reflexionado también sobre el pasado, dónde nos encontramos, hacia dónde queremos marchar en pro de la garantía de los derechos de las mujeres y todos esos grupos en situación de vulnerabilidad. Sí. Porque el feminismo en República Dominicana y el mundo no solo aboga por las mujeres, también por esos grupos que se encuentran en situación de desventaja, de inequidad, de injusticia, que si bien usted es una persona responsable, un ser humano que siente, que padece y que le gusta el buen vivir, ¿no? En todos los sentidos, pues que sea para todos y todas. Exacto. Gracias por acompañarnos, doctora Esther. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Después de esta conversación, solo resta invitarles a que vayan al canal de Comunicación Integral Dominicana y hurguen en la plataforma, en los contenidos, para que quizás con esta hora puedan tener otras visiones sobre estos temas de los derechos de las mujeres. Gracias, Esther. Gracias a ti.